Las personas condenadas por delitos que merecen pena de prisión pueden, en ciertos casos, cumplir su condena en libertad si son candidatos o pueden aplicar para algún beneficio preliberacional. En este programa te explicaremos cómo surgieron, cuáles son y en qué consisten tales beneficios, eso a través del reportaje preparado especialmente para ti por nuestro compañero Sergio Guerra. En esta emisión tendremos una interesante charla con el juez de ejecución de sanciones penales, licenciado Eduardo Oyuela Orozco, y nuestra compañera Mariana Brandi, en el que te daremos a conocer quiénes pueden pedir los beneficios preliberacionales, qué requisitos se necesitan para que sean otorgados y el plan de actividades para la reinserción social en aquellos que gocen de estos beneficios. Esto es Tribunal a tu alcance. ¡Comenzamos! Te damos la bienvenida a tu programa Tribunal a tu alcance. Soy Antonio Gutiérrez, me acompaña mi compañera Marcela Chávez y el día de hoy vamos a hablarles de los beneficios preliberacionales. Este es un tema bastante interesante, Antonio, y que debemos nosotros comprender primero para entender este tipo de beneficios y qué son todo lo que implica un proceso penal, el cual, pues antes de que lo vea un juez, empieza con una averiguación primero por parte del Ministerio Público. Así es, en esa carpeta que comentas, interviene el Ministerio Público, pero también ya cuando se judicializa el asunto, ya cuando pasa a los jueces, no nada más es un juez el que lo ve. Primero hay un juez de control, que se encarga de toda la fase de depuración del procedimiento, un juez o un tribunal de juicio, en donde ya se desarrollan las pruebas, se dicta la sentencia. La sentencia es un aspecto muy importante porque aquí es donde el juez determina si la persona es culpable o es inocente y en caso de que sea culpable, cuál es la pena de prisión que debe compurgar, si hay alguna otra sanción económica. Y el asunto después de esto pasa a un juez de ejecución. El juez de ejecución es precisamente el que se encarga de verificar el cumplimiento de la sentencia. Es decir, que todo aquello que ya se determinó por un juez diverso se esté cumpliendo. Pero hay ocasiones en las que se puede, en ciertos casos, que la persona no termine totalmente su pena de prisión, sino que puede salir en libertad antes. Estos se conocen como los beneficios preliberacionales. Pero si quieres saber más acerca de esto, te invitamos a que veas el reportaje que nuestro compañero Sergio Guerra preparó especialmente para todos ustedes. La Constitución Federal y los tratados internacionales imponen el respeto de los derechos humanos de los reos y personas sujetas a privación de su libertad, a fin de no agravar tal situación que ya de suya resulta aflictiva. Además, establecen que el fin de todo sistema o régimen penitenciario consiste en lograr la reinserción social, procurando en la mayor medida que éste no vuelva a delinquir, desee vivir conforme a la ley y que su manutención la satisfaga con el producto de su trabajo. ¿Quieres conocer más sobre este tema? Te invito a quedarte en este reportaje. Con motivo de las reformas al artículo 18 constitucional, párrafo segundo, de 18 de junio de 2008 y de 10 de junio de 2011, se modificó la lógica general que rige los objetivos y las funciones del sistema penitenciario, lo que tuvo impacto decisivo en la forma en que debe ser entendido e interpretado el régimen penitenciario, básicamente por los puntos siguientes: la sustitución del término readaptación por reinserción, el abandono del término delincuente, la inclusión del fomento al respeto por los derechos humanos como medio para lograr la reinserción, la inclusión de un objetivo adicional a lograr la reinserción, a saber, procurar que la persona no vuelva a delinquir, y la adición del concepto beneficios como parte de la lógica del sistema. Ahora estamos con la licenciada María Consuelo Vázquez Tijerina y ella es coordinadora de la gestión judicial de los juzgados de ejecución de sanciones penales. Hola, ¿qué tal, licenciada? ¿Nos puedes platicar acerca de la organización y funcionamiento de la coordinación de la que tú eres titular? Claro que sí, buenos días. Pues básicamente esta coordinación depende de la coordinación de la gestión judicial. En esta coordinación estamos divididos en 6 unidades. Cada unidad tiene a cargo un juez titular, a quien se le asignan diversas carpetas de ejecución en las que estamos tramitando. Cada juez tiene también a su cargo secretarios y escribientes que le dan un seguimiento oportuno a las carpetas de ejecución. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, ahora nos podrías comentar acerca de los principales beneficios preliberacionales y sobre todo cómo se solicitan.
Claro, mira, la Ley Nacional de Ejecución contempla dos beneficios preliberacionales que son los principales, la libertad condicionada y la libertad anticipada. La principal diferencia entre uno y otro es el porcentaje de la pena que ha cumplido el sentenciado, 50% para la condicionada, 70% para la anticipada. La forma de solicitarlo es a petición de la parte, puede ser por medio de la petición del sentenciado o bien de su defensor, mediante un escrito que se le llama por medio de un incidente al cual se le da vista a las partes y posteriormente señalamos fecha de audiencia para que el juez resuelva en la mesa. Como vimos, los beneficios preliberacionales los conoce un juez de ejecución de sanciones penales del Estado y en conjunción con el Ministerio Público y a través de una audiencia resuelve su procedencia. Espero este reportaje haya sido de tu agrado. Regresamos al estudio con Antonio y Marcela. Agradecemos a nuestro compañero Sergio Guerra por este interesante reportaje que preparó para todos ustedes. Si quieres saber más al respecto, te invitamos a que nos contactes a través de nuestras formas que están apareciendo en pantalla. Nos puedes encontrar como Tribunal a tu alcance en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Tenemos más información interesante para ti. Te invitamos a que no te despegues de tu pantalla. Vamos a un corte y enseguida estamos contigo. Les agradecemos infinitamente que continúen en sintonía con nosotros. Te recordamos el tema del que estamos hablando el día de hoy, que son los beneficios preliberacionales. Y bueno, Antonio, tenemos hoy una entrevista muy interesante con un especialista respecto de este tema. Es un juez de ejecución de sanciones penales, el licenciado Eduardo Oyuela Orozco. Nuestra compañera Mariana Brandi lo entrevistó. Te invitamos a que veas esta primera parte de la entrevista. Gracias por acompañarnos. El día de hoy se encuentra con nosotros el licenciado Eduardo Oyuela Orozco, juez de ejecución de sanciones penales, con quien platicaremos sobre los beneficios preliberacionales. Señor juez, bienvenido. Gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación. Hoy en día las peticiones preliberacionales han tenido un gran avance y certeza jurídica. Anteriormente los determinaba personal administrativo del Poder Ejecutivo, pero ahora atienden al análisis razonado, fundado y motivado de los elementos probatorios que aportan las partes, y esto es ante presencia judicial, es decir, ante un juez y en una audiencia pública y oral. ¿No es así? Así es. Adelante. Quería preguntarle, ya hablando de contexto general de los beneficios preliberacionales que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, señor juez, ¿podría decirnos qué son estos? Sí, mira, como tú bien lo acabas de señalar, parte de la ejecución de la pena ha sido judicializada para que sea un órgano imparcial quien decida sobre la concesión o denegación de sus beneficios preliberacionales. No debemos de olvidar que los beneficios preliberacionales guardan estrecha relación con el fin de la pena. En este caso, el fin de la prevención especial, que así lo llaman los tratadistas, tiene que ver con aquella persona que puede ser reinsertada a la sociedad de forma efectiva, y parte de estos beneficios preliberacionales guardan estrecha relación con el cumplimiento de aquellos requisitos objetivos, aquellos requisitos que todos conocen y que pueden ser cumplidos por las personas sentenciadas. En este caso, los beneficios preliberacionales es una forma de declarar terminada la pena en forma anticipada. Para ello, las partes van a promover la controversia correspondiente para que el juez de ejecución pueda valorar si esa finalidad de la pena ya ha sido cumplida y no es necesario que cumpla la totalidad de la pena. Muy bien, ¿y quiénes son las personas que los pueden pedir? Puede ser precisamente el propio sentenciado, su defensor. Se introdujo en la etapa de ejecución de la sentencia la figura del defensor público o particular. Lo puede pedir inclusive la propia autoridad penitenciaria. Mas, sin embargo, esto no significa que la propuesta de la autoridad penitenciaria no esté sujeta al cumplimiento de los requisitos como antes sucedía. Ahora la autoridad penitenciaria deberá promover la controversia, estableciendo los hechos, estableciendo las pruebas que acrediten que la persona sentenciada es merecedora de ese beneficio porque la finalidad de la pena ya fue cumplida. Inclusive puede ser el propio Ministerio Público quien también tiene esa oportunidad de promover ese beneficio, ello atendiendo a la objetividad y la lealtad que como deber también le asiste a él.
Bueno, y también, ¿a quién benefician estas y a quién perjudican? Benefician primordialmente al propio sentenciado. Mas, sin embargo, debemos señalar que la concesión de sus beneficios, al cumplirse los requisitos exigidos por la ley, benefician en forma indirecta tanto a la propia víctima, porque uno de los requisitos esenciales es que haya cubierto la reparación del daño. También benefician a la propia sociedad al exigir que exista esa prueba donde el sentenciado ya está apto para vivir nuevamente en la sociedad y evitar su reincidencia. De esa manera se podrá combatir un poquito más en forma efectiva la inseguridad que acarrea la comisión de delitos. Muy bien. ¿Podría decirle a todos los televidentes cuáles son los beneficios que existen y cuáles son los requisitos principales? Sí, la Ley Nacional de Ejecución Penal vino a poner orden. Regularmente en las diversas legislaciones o en las diversas leyes que existían en los estados había múltiples beneficios preliberacionales. Actualmente solo se contemplan 2 beneficios. El primero de ellos, la libertad condicionada. Esta tiene como fin sustituir el cumplimiento de la pena de prisión por el cumplimiento de diversas obligaciones que el juez de ejecución impone. La siguiente el otro beneficio preliberacional que contempla la ley es precisamente la libertad anticipada. En esta libertad anticipada se declara en forma anticipada el cumplimiento de la sanción. Estos 2 beneficios, no debemos de olvidar, tienen que ver con el cumplimiento de esa reinserción social y evitar la medida de lo posible la reincidencia de aquellas personas sentenciadas. Para ello, entonces, el artículo 18 constitucional establece entonces cuáles son aquellos requisitos o actividades objetivas que deben ser cumplidos para el efecto de, en una medida razonable, poder señalar que ya está cumplida esa reinserción social. Entonces, eso guarda relación con los requisitos exigidos para la concesión de sus beneficios. Entre los más importantes destaca precisamente el no tener sentencias pendientes de cumplir. También el haber cumplido con el plan de actividades, que no existe un riesgo objetivo y razonable para la víctima, testigos o sociedad. Haber cubierto, por supuesto, la reparación del daño y haber cumplido un cierto porcentaje de la pena. Los primeros requisitos, con excepción del último, son comunes para ambos beneficios. Solo se distingue precisamente en la libertad condicionada, que no debemos confundir con la condena condicional, que es un beneficio sustitutivo de la pena de prisión. La libertad condicional exige el cumplimiento del 50% de los requisitos, de la pena a compurgar, mientras que la libertad anticipada exige el 70% de esos requisitos, de esa pena. Muy bien. ¿Qué les parece si vamos a una breve pausa y enseguida regresamos? Le agradecemos al juez Eduardo Oyuela Orozco por esta primera parte de la entrevista que nos está concediendo. Muy interesante la información que nos trae para todos ustedes. Te recordamos que estamos a tu alcance a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Recuerda que nos puedes encontrar como Tribunal a tu alcance. Y si quieres saber más acerca de este tema, te invitamos a que permanezcas con nosotros, pero antes de esto vamos a un corte y enseguida estamos con ustedes. Te agradecemos que permanezcas con nosotros en este tu programa Tribunal a tu alcance. Estamos hablando del tema de beneficios preliberacionales. Y el juez Eduardo Oyuela Orozco se quedó con información muy importante acerca de este tema, acerca de los beneficios preliberacionales. Así que sin más, vamos a ver la segunda parte de la entrevista que Mariana Brandi nos preparó. Gracias por continuar en sintonía. Regresamos con el juez Eduardo Oyuela y el tema beneficios preliberacionales. Señor juez, ¿qué función cumple el juez de ejecución en el otorgamiento de los beneficios preliberacionales? El juez de ejecución va a verificar precisamente el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para otorgar sus beneficios. Mas, sin embargo, el juez de ejecución, a diferencia del juez instructor que imperaba en el sistema que teníamos con anterioridad, el juez de ejecución solo se concentra en valorar esos argumentos que les ponen las partes, esa prueba que le rinden en una audiencia pública
y como consecuencia de ello verificar si efectivamente a través de los requisitos exigidos por la ley la persona puede ser apta para ser reinsertada a la sociedad. Esto lo realiza en una audiencia en la cual explicará a todas las partes que se encuentran presentes, inclusive al público en general, el por qué considera que esta persona puede ser apta para ser reintegrada a la sociedad en forma efectiva. El juez de ejecución en este sistema se encuentra impedido para recabar las pruebas que acrediten sus requisitos, a diferencia del juez del sistema anterior, que él tenía esa facultad para allegarse a cualquier medio de prueba y poder verificar la existencia de sus requisitos. Muy bien. Y hablando específicamente del beneficio de libertad condicionada, ¿qué tiene que demostrar la persona para considerar que se condujo con buena conducta? En este caso debemos de atender al informe del plan de actividades que como parte de los requisitos exigidos por estos beneficios preliberacionales debe ser incorporada en la audiencia. En este caso, este informe del plan de actividades no solo contempla qué ha estado haciendo, sino también ese reporte sobre esa buena conducta o esa mala conducta que se haya desplegado durante el internamiento de la persona en el centro penitenciario. Debemos recordar que este informe de la buena conducta también es una obligación de la autoridad penitenciaria remitirlo en forma semestral al juez de ejecución. Muy bien. Bueno, supongamos que una persona lleva interna 10 años y solo tuvo una o dos faltas dentro de ese tiempo. ¿Eso será suficiente para considerar que no observó buena conducta y que pierda su derecho a obtener un beneficio? No necesariamente, no necesariamente. Si atendemos a lo que literalmente dice la ley, pues podríamos entonces pensar que la existencia de esas dos faltas impediría entonces acceder a ese beneficio solicitado. Mas, sin embargo, el juez de ejecución debe verificar precisamente la gravedad, la temporalidad en que se cometieron esas faltas, todo atendiendo a la reinserción social. Yo creo que si alguien comete una falta, es sancionado y no la vuelve a cometer, yo creo que ya entendió entonces que debemos respetar la ley. Eso nos sucede todos los días, en nuestras propias familias. Entonces, el juez de ejecución debe estar atento precisamente a esa gravedad de la falta. No es lo mismo aquella persona que al cierre de estancias no estaba dentro de su estancia que aquella persona que participa en un motín. Son faltas y son sanciones disciplinarias que entonces el juez de ejecución va a atender a la gravedad de esa falta, pero sobre todo a la conducta desplegada después de esa falta para entonces verificar si puede ser reinsertado a la sociedad. Pero sí, la sola existencia de esas dos faltas no significa que en automático se le vaya a negar el beneficio. Máxime que la Ley Nacional de Ejecución Penal ya introduce un procedimiento de carácter jurídico o jurisdiccional para que la autoridad penitenciaria determine la existencia de esa falta y la sanción. Inclusive esa sanción puede ser recurrida ante el propio juez de ejecución de sanciones penales. Entonces ya se introducen diversos mecanismos tendientes a la protección de los derechos, no nada más de las personas privadas de su libertad, sino también a las personas, a las víctimas de delito, a todas aquellas personas interesadas en la ejecución y que por supuesto tienen que ver también con la imposición de esa sanción. Porque hay sanciones que inclusive tienen que ver con la visita de la familia. Entonces, también en forma indirecta afectan a la propia familia del sentenciado. Entonces, al momento de atender el solicitud de beneficio preliberacional, sin duda alguna el juez debe atender a la gravedad y a la continuidad de la falta, pero sobre todo, después de la imposición de la sanción, cuál ha sido la conducta desplegada por el sentenciado durante su internamiento. Muy bien. La ley de ejecución contempla un plan de actividad. He escuchado que ha mencionado en varias ocasiones durante la entrevista este plan de actividades, pero en sí, ¿en qué consiste el plan de actividades? Este plan de actividades es una herramienta establecida por la propia Constitución para juzgar en forma objetiva la existencia de esa reinserción social o no de la persona. Anteriormente, las personas privadas de su libertad o sujetas a una sanción privativa de libertad
se consideran que eran personas sujetas o merecedoras de un tratamiento para el efecto de poder ser reinsertadas a la sociedad. Aunque en forma coloquial el legislador consideraba que eran unas personas enfermas que requerían ese tratamiento, que incluía muchas especialidades que concurrían en ese tratamiento. A resultas de la reforma del artículo 18 constitucional, abandonamos ese dogma de considerar a las personas sujetas a un tratamiento para ahora establecer cuáles son aquellas actividades que le permitan conseguir las herramientas necesarias para poder ser reinsertado. El artículo 18 constitucional establece precisamente esas herramientas como es el trabajo, la capacitación para el trabajo, el deporte, la salud, como esos 4 actividades principales. Ese plan de actividades es desarrollado en forma conjunta entre la autoridad penitenciaria y el propio sentenciado, atendiendo precisamente a las preferencias y capacidades del propio sentenciado. No es lo mismo una persona privada de su libertad que haya concluido nada más la primaria a una persona que esté privada de su libertad que tenga inclusive un posgrado. Entonces, claro, la educación no va a ser igual para ambos. Entonces, acorde a sus necesidades y preferencias, se va a desarrollar ese plan de actividades en el cual la persona privada de su libertad va a determinar en cuáles actividades va a participar, siempre y cuando cumplan con los requisitos del 18 constitucional. Esto a fin de facilitarle a él poder obtener esas herramientas necesarias para su reinserción. Muy bien. Finalmente me gustaría preguntarle si se pueden pedir más de un beneficio. Es decir, si 2 al mismo tiempo o uno primero y otro después. Muy bien, esa es una pregunta que debemos distinguir. Aquella persona privada de su libertad que se encuentra cumpliendo 2 o más sentencias restrictivas de su libertad, no se pueden pedir 2 o más beneficios. O sea, no puedes pedir uno en cada sentencia, porque el solo hecho de tener 2 o más sentencias impediría que reunieras el requisito exigido para la concesión del beneficio de los beneficios preliberacionales. En este caso, que no tengas una sentencia de condena. Más sin embargo, cuando se trata de una persona privada de su libertad que solo tiene una causa de ejecución o solo tiene una sentencia que está compurgando, sí se pueden pedir, pero en forma sucesiva. Es decir, hace un momento te explicaba que el beneficio de la libertad condicionada requiere el 50% de la pena cumplida, mientras que el beneficio de la libertad anticipada requiere el 70%. Entonces, puede ser objeto de un beneficio de libertad condicionada en el cual sustituyes el cumplimiento de la pena de prisión por el cumplimiento de ciertas obligaciones que el juez te impone, y al alcanzar el 70% que requiere la libertad anticipada, entonces podrás demostrarle al juez que ya no es necesario cumplir ninguna obligación y que eres merecedor entonces del beneficio de la libertad anticipada. Insisto, más aquellas personas que pretenden obtener beneficios en cada sentencia que le ha sido impuesta, no es posible. Muy bien, pues no me queda más que agradecer el tiempo que nos brindó el día de hoy y pues muchísimas gracias. Espero les haya quedado claro estos beneficios preliberacionales que a final de cuentas redundan en un beneficio para todos, la verdad, y sobre todo al poner estos beneficios preliberacionales en manos del Poder Judicial, le damos seguridad a todos los que intervienen en la ejecución. Muchas gracias. Regresamos al estudio con Antonio y Marcela. Agradecemos a nuestra compañera Mariana Brandi y sobre todo al licenciado Eduardo Oyuela Orozco por esta entrevista que nos concedió. Y aquí también una parte importante, Marcela, que quisiéramos destacar es que cuando hablamos inicialmente de estas fases del proceso penal, también vemos que existen cuestiones que tienden a la protección de los derechos humanos de los inculpados que son presentados ante un proceso penal. De hecho, a partir de esta reforma se les da distintos nombres. Por ejemplo, hablábamos de que hay una fase de investigación. En la fase de investigación, a la persona que está siendo investigada se le conoce como indiciado. Después de la audiencia de imputación, si se determina de esa manera, se le llama imputado. Después de que el Ministerio Público presenta la acusación en su contra, se le conoce como acusado. Y ya una vez que se dicte una sentencia de condena,
se le conoce como sentenciado a esta persona. Así es, vemos que son aspectos que han ido evolucionando conforme el derecho y obviamente respetando también el derecho humano de estas personas que han sido sentenciadas y que tienen también el derecho, ¿por qué no?, tanto de ellos como de la sociedad, de que ellos se reinserten socialmente. Es una cuestión, ya vimos, que se tienen que cumplir ciertos requisitos para que se den estos beneficios preliberacionales. No todos los delitos son los que gozan de este tipo de beneficios. Y aparte de eso, la etapa final, tenemos la etapa de las actividades para que puedan ser reinsertados en la sociedad. Sí, y un concepto muy importante es el que mencionas de reinsertado, porque cambian el concepto que anteriormente estaba establecido en la Constitución como readaptado. Porque hablar de una readaptación es como si estuviera inadaptado, y más bien no se trata de un inadaptado social, sino que es una persona que está pasando por alguna cuestión y lo que se busca a través de la cuestión penitenciaria es hacerlo una persona de bien para la sociedad, y por eso se evoluciona el concepto y ya se habla de una reinserción. Así es un tema muy interesante, Antonio. Hemos terminado lamentablemente con nuestro programa el día de hoy. Sí, pues si quieres saber más, recordamos que nos puedes encontrar a través de las redes sociales que están apareciendo en tu pantalla. Soy Antonio Gutiérrez. Marcela Chávez. Y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.